Perfecto, entonces hoy vamos a continuar con nuestras unidades académicas, ¿verdad? En donde vamos a hablar básicamente hoy de proceso de producción de azúcar. Paraguay es un productor de azúcar, así como varios de los países latinoamericanos, y es una industria que contiene o que utiliza varias operaciones unitarias y muchas de las cuales hemos trabajado el semestre anterior. Entonces, la industria azucarera es una industria interesante incluso para ustedes, ¿verdad? Si pueden hacer alguna pasantía en una industria azucarera o también en una industria alcoholera, por ejemplo, porque van a adquirir mucho conocimiento, no solamente conocimiento de operaciones propiamente dice, sino que también cómo se maneja una planta de esa envergadura y con esas varias operaciones unitarias. El proceso de fabricación de azúcar es un proceso muy antiguo, ¿sí? Y ese proceso fue mejorando lógicamente con el tiempo, ¿verdad? Y mucho de lo que tenemos hoy en calidad de azúcar justamente se debe a que las operaciones unitarias fueron mejoradas, ¿verdad? Y con esas operaciones justamente se obtiene un producto de mejor calidad, con una blancura mejor y un aspecto, una cristalización o una estructura cristalina bien diferente a lo que antiguamente se podía obtener. Lo que ustedes están viendo en la fotografía nada más son los famosos evaporadores concentradores que existen en las fábricas de azúcar, en donde lo que se usa, lógicamente, evaporadores verticales de tubos cortos verticales para justamente concentrar el caldo de la caña de azúcar y posteriormente obtener con ello un melado o una solución muy concentrada de sacarosa que posteriormente va a pasar al proceso de cristalización, ¿verdad? Entonces, eso que vimos el semestre pasado en operaciones unitarias se utiliza ampliamente en esta industria. Bien, pero ¿qué es el azúcar básicamente? El azúcar refinado industrialmente es un producto extremadamente puro, ¿sí? Y está compuesto básicamente de sacarosa. La sacarosa es un dímero. Dímero es cuando yo tengo dos monómeros, en este caso dos de azúcares. Aquí tengo una hexosa, que es la glucosa, y tengo también la fructosa, que en conjunto, unidos, justamente forman la sacarosa. Y la sacarosa cristalizada es lo que nosotros llamamos de azúcar. Ese producto tiene una pureza de aproximadamente 99.96% cuando se realizan, lógicamente, todos los procesos y etapas de refinado de ese azúcar, ¿sí? Y justamente, como les dije, esa calidad del azúcar va mejorando en función de que las operaciones unitarias fueron mejorando a lo largo del tiempo. Solamente para tener una idea, y eso van a encontrar en el libro también del Austin, ¿sí? El capítulo que se refiere a azúcar, que habla justamente que los precios del azúcar inicialmente, o sea, cuando comenzaba la industria de azúcar en 1600, 1700 aproximadamente, ese valor del azúcar era extremadamente alto, muy caro, ¿sí? Y la calidad y el color de ese azúcar, lógicamente, era muy oscuro ese material, ¿sí? Y tenía muchas impurezas. A medida que comenzó a aumentarse, incluirse más operaciones unitarias de purificación y aumentarse los volúmenes, y una vez que se conoció bien el proceso de purificación, evaporación, purificación, cristalización, lógicamente los precios comenzaron a disminuir porque pudieron ser maximizados los volúmenes de producción de estos productos, en este caso de este producto de azúcar. ¿Está bien? Bien, ¿cuáles son los usos además de utilizar como edulcorante el azúcar? Yo puedo utilizar el azúcar, o sea, la sacarosa en este caso, ¿sí? Que es la mezcla de glucosa y fructosa, para justamente producir glicerol por un proceso fermentativo, en donde utilizo microorganismos y puedo generar glicerol que puede ser utilizado en diferentes industrias, no solamente en la industria de alimentos, sino que también en la industria farmacéutica e industria química.
También a partir de esa sacarosa yo puedo obtener, por ejemplo, plastificantes como octobenzoato de sacarosa, ¿sí? Y yo lo que hago es polimerizar esto con otras sustancias para justamente formar plastificantes. Y esto aquí es muy interesante porque yo puedo hoy en día justamente hacer bolsas plásticas utilizando azúcar o sacarosa, ¿está bien? Entonces lo que yo hago es unir, por ejemplo, uno de estos, sustituyo uno de estos hidrógenos o enlazo otra cadena con este oxígeno que están viendo aquí, por ejemplo. Voy a marcarles mejor con el puntero. Entonces yo puedo, por ejemplo, unir esta parte de la molécula con otras moléculas y formar entonces bolsas plásticas o polímeros que son biodegradables, ¿está bien? Que es hoy en día la tendencia. Sin embargo, el precio todavía es un poco caro porque yo lógicamente tengo que partir de sacarosa y de preferencia sacarosa pura para obtener esos polímeros biodegradables. Puedo también producir surfactantes, ¿verdad? Aquí tienen que ser ésteres ácidos o monoácidos y dicarboxílicos, por ejemplo, para producir justamente surfactantes que uso en la industria de detergentes o también puedo usar incluso en la industria de alimentos. También puedo producir dextrano, ¿verdad? El dextrano se produce por acción de una bacteria que utiliza la sacarosa como sustrato, ¿sí? También puedo producir ésteres para la industria de tintas a partir de la sacarosa y otros tipos de polímeros como mencioné anteriormente. O sea, la sacarosa o el azúcar no solamente se usa para endulzar nuestras vidas, ¿cierto? Sino que también para para la producción de otros materiales intermedios o moléculas intermedias que pueden ser utilizadas en diferentes industrias y procesos. Bien, pero ¿qué es básicamente y de dónde sale esa azúcar, de dónde sale esa sacarosa? Nosotros sacamos sacarosa lógicamente de la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar puede contener hasta 15% en sacarosa, ¿sí? Y yo tengo esa sacarosa de la caña de azúcar, el Saccharum officinarum, que justamente es una planta herbácea, como ustedes ya conocen, ¿sí? Que tienen hojas largas, ¿sí? Y que pueden medir de 30 a 60 o incluso más metros de longitud. Y el diámetro varía, el diámetro puede tener de 4, 5 hasta 6, incluso más de diámetro, de 6 centímetros perdón, de diámetro, ¿está bien? ¿Cómo se genera esa acumulación de sacarosa dentro de la caña de azúcar? Básicamente por procesos de fotosíntesis, como ustedes saben, la planta lo que hace es tomar parte del CO2, o sea, absorbe CO2 en presencia de agua y luz, justamente, lo que va a hacer es producir primeramente glucosa. Esa glucosa, dentro de la célula de la planta, la caña de azúcar, o sea, sacar un officinarum, justamente lo que va a hacer es descomponerse en fructosa en parte y va a finalmente unirse para producir la sacarosa que nosotros conocemos. ¿Está bien? Esta es una tabla de producción de justamente caña de azúcar en los últimos 10 años aquí en Paraguay. Y vemos que en 2010 el total producido en el país es de 5.130.941 toneladas de caña de azúcar. Y vean la distribución de los departamentos y las producciones que se dan en esos departamentos, ¿sí? Vemos que el departamento de Paraguarí produce gran cantidad de caña de azúcar, también el departamento de Guairá, ¿sí? Son algunos de los más importantes, pero vemos que en casi toda la región oriental se está plantando eso. ¿Cuánto es la producción del año 2020? Cerrando el año 2020, alcanzamos, sí, casi las 7.500.000 toneladas de caña de azúcar. La caña de azúcar es muy requerida y en algunos casos las fábricas necesitan justamente negociar con el productor para que deje incluso de producir otros tipos o tener otros tipos de cultivos o producir otros productos y que comience a plantar caña porque muchas de esas plantas industriales tienen una capacidad instalada muy elevada y necesitan justamente producir mayor cantidad.
Y les doy una idea de lo que está pasando hoy en día con la zafra. Estamos todavía en zafra, principalmente en la zona de Caaguazú y Alto Paraná. En Caaguazú está sucediendo lo siguiente. En esa zona principalmente se plantaba, así como en San Pedro, mandioca. ¿Está bien? Entonces, tanto que en Caaguazú se instalaron justamente varias fábricas de almidón de mandioca. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Existen también 3 plantas productoras de azúcar y etanol en esa zona. Entonces comenzaron justamente a utilizar o a incentivar el cultivo de la caña de azúcar porque se paga mejor que en el caso de la producción de mandioca. Además, la producción de mandioca requiere otros cuidados mucho más exigentes que el caso de la caña de azúcar. Y consecuentemente, lógico, que los productores pasaron a plantar caña de azúcar y vender eso a las industrias que están en la región. Consecuencia, la industria de almidón, ¿sí?, comenzó a sufrir en Caaguazú la falta de materia prima, o sea, la falta de mandioca justamente. Si tenemos más tiempo en el semestre, vamos a mostrar otras operaciones y procesos industriales que se están utilizando aquí en Paraguay hoy en día. ¿Sí? Y hay muchas industrias de alimentos que sería interesante que ustedes también conozcan. Vean que en la región occidental prácticamente no hay plantación de caña de azúcar. ¿Por qué? Porque no está justamente adaptado al tipo de suelo que se trabaja allí. O sea, solamente en el departamento del presidente Hayes hay una cantidad un poco, de una cantidad determinada de esa caña de azúcar. Y este mapa que ustedes están viendo aquí ahora, ¿sí?, es un mapa que muestra justamente esa distribución de plantas industriales de procesamiento de caña de azúcar. Y vean que, como les dije, tenemos aquí en el departamento central 2 plantas industriales, como por ejemplo la Felsina, que está en Guarambaré, y Azucarera Guarambaré también, ¿verdad? En Cordillera tenemos 2 plantas, una en Mandubirá, ¿sí? También tenemos otras pequeñas plantas que hacen más azúcar de forma artesanal, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos, como ven acá, en la ciudad en el departamento de Guairá, como les dije, en el departamento de Caaguazú, y también tenemos en Canindiyú 2 plantas. Y hay una planta de azúcar en Amambay. No está especificado, ¿verdad? Pero aquí en Misiones, ¿verdad?, ya con el límite con Itapúa, tenemos también una planta que hace azúcar orgánico. Ese azúcar orgánico, como ustedes saben, es un azúcar que dispensa uso de productos químicos en su procesamiento. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Profe, el consumo que tiene en la región occidental sería más bien para su propio consumo nomás, no sería para exportación ni nada, ¿verdad? Vos sabés que en el caso de la Felsina, ¿verdad?, ellos están haciendo azúcar orgánico exclusivamente para Estados Unidos. Creo que venden también a Israel, ¿sí? Y creo que mandaron también a Europa sus productos. O sea, la Felsina prácticamente no vendía o no estaba vendiendo azúcar para Paraguay, o sea, muy poca cantidad. El año pasado sí comenzó a haber en los supermercados algunas marcas que normalmente no se veían en los supermercados justamente por causa de la pandemia. ¿Qué pasó? Paraguay consume mucho azúcar, pero mucho de ese azúcar viene de forma contrabando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaba antiguamente con las industrias? La industria nacional estaría perdiendo, entonces lo que hacía era tratar de exportar sus productos fuera del país. Con la pandemia, eso favoreció porque no entró contrabando por la frontera, ¿sí? Y consecuentemente, el año pasado fue probablemente uno de los mejores años en donde se produjo mayor cantidad de azúcar en Paraguay. ¿Está bien? Y el consumo de azúcar nacional fue extraordinario, justamente porque las fronteras estaban cerradas. Infelizmente, la frontera está abriéndose de vuelta, entonces consecuentemente va a ingresar de vuelta caña de azúcar, perdón, azúcar de otros países. Incluso había un video institucional que la Asociación Paraguaya de Productores de Caña de Azúcar y Alcohol
pasaban en la televisión donde decían gracias, agradecían porque ese año justamente se notó la diferencia entre cerrar las fronteras al contrabando, ¿no? ¿Por qué? Porque dio mayor cantidad de producción y mayor mano de obra a la cantidad de gente que estaba en el campo, y muchos de ellos estaban desempleados por causa de la pandemia. Entonces volvieron al campo y consecuentemente se emplearon en todo lo que sea producción de alimentos. Y eso es interesante. La pandemia fue interesante en alguna medida porque Paraguay no paró de producir alimentos. ¿Está bien? Lo que más se produjo el año pasado era alimentos. ¿Está bien? Y mucho era para exportar justamente. Bueno, esa caña de azúcar básicamente tiene dos porciones. La porción que más nos interesa a nosotros es justamente el caldo. El caldo contiene una cantidad de sustancias solubles, tiene la sacarosa que me interesa, que es entre 15% aproximadamente. También tiene fracciones o unidades de glucosa y fructosa, o sea, azúcares separados, ¿sí? Tiene sales, compuestos nitrogenados como aminoácidos, y en alguna medida tienen también proteínas. Por otro lado, yo tengo ese bagazo de caña de azúcar. ¿El bagazo qué es? El bagazo básicamente es el resultado del proceso de extracción de ese caldo de caña de azúcar, ¿verdad? Entonces, ese bagazo tiene fibra, tiene celulosa, tiene hemicelulosa y tiene lignina. Y cuando hablemos un poco de la producción de etanol, vamos a ver cuál es la utilidad que tiene ese bagazo de caña de azúcar. ¿Qué creen ustedes que yo hago o qué se hace en la industria con ese bagazo de caña de azúcar? ¿Qué puedo hacer con ese bagazo de caña de azúcar? Profe, eso no es la caña. ¿Cómo? O sea, la miel de caña. No. No. Aquí, el bagazo te dice que es una fibra que está constituida de celulosa, hemicelulosa y lignina. Como combustible se puede usar. Exactamente. Yo uso en la industria como combustible, y de hecho la industria azucarera quema aproximadamente 85 o 90% de ese bagazo de caña de azúcar en las calderas para producir vapor que va a ser utilizado en los evaporadores y diferentes operaciones unitarias que requieren calor dentro de la planta. Antes de pasar a esas operaciones unitarias, normalmente la presión que se levanta por la quema de esas fibras o de ese bagazo de caña de azúcar me genera una presión de vapor muy elevada, que puede ser bien superior a 8 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces llega incluso a 9, a 10. Cuando yo tengo una presión elevada y tengo un caudal muy grande de vapor de agua, yo uso ese vapor de agua primero para generar energía eléctrica en un generador. La salida del generador eléctrico, ¿verdad?, es que va justamente a las operaciones unitarias que requieren vapor a menor presión. ¿Está bien? Entonces, la mayoría de la energía se obtiene en la planta la fábrica de azúcar de la quema del bagazo de caña de azúcar. ¿Está bien? Profe, creo Sí. que también se está empezando a hacer, ¿cómo se llama? Papel, mediante la fibra y celulosa del bagazo. Nosotros, no sé, probablemente vamos a dar papel en esta disciplina. El papel está en realidad planificado para operaciones, perdón, para procesos 2, ¿verdad? Pero probablemente metamos papel para que ustedes mejor entiendan. Así como dijiste, se puede usar para papel. El único problema de la fibra del bagazo de caña de azúcar es que es una fibra muy corta. Entonces yo no puedo hacer solamente papel de esa fibra corta del bagazo de caña de azúcar porque no voy a obtener la resistencia que va a requerir mi papel. Entonces, en ese caso, yo lo que puedo hacer es mezclar un porcentaje de esa fibra de bagazo de caña, ¿verdad?, con otras fibras vírgenes, por ejemplo, de pino o de eucalipto, para así hacer un papel mucho más resistente. ¿Está bien? ¿Cuál es la ventaja de ese bagazo de caña de azúcar? El bagazo de caña de azúcar tiene mucha cantidad de celulosa, más del 50% es celulosa. Entonces sí sirve
para producir el papel, pero hay que hacer una proporción, o sea, una mezcla con otras fibras para darle mayor resistencia. ¿Está bien? Solamente dato de información, nosotros aquí en el laboratorio estamos trabajando justamente con fabricación de papel a partir de bagazo y estamos mezclando eso también con pseudotallo de banana, ¿verdad? Aquel tallo que ustedes ven, que en realidad no es un tallo, que son hojas superpuestas de banana, ¿sí? Obtenemos de ese pseudotallo fibras, que son fibras un poco más largas también, que podemos mezclar justamente con otros materiales. Es un trabajo interesante que incluso se puede hacer con ustedes como trabajo de investigación. Bien, vamos a ir. Vamos a hablar un poco rápidamente ahora de algunos conceptos que son necesarios cuando hablamos de justamente fabricación de azúcar, ¿verdad? El grado Brix. Ustedes ya habrán escuchado lo que es un grado Brix, ¿sí? Dice que es el porcentaje en peso de sólidos que están en una solución de sacarosa pura, ¿verdad? Entonces yo pongo, por ejemplo, sacarosa en agua, ¿verdad? Y me da una unidad de medida que se llama Brix, ¿verdad? O sea, 1 gramo de sacarosa me va a dar aproximadamente 1 Brix, ¿verdad? De unidad de medida. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? El Brix es un problema que, además de sacarosa, yo en ese caldo de caña de azúcar que voy a hacer la extracción de ese caldo de caña de azúcar, voy a tener también una cantidad de impurezas que se disuelven y que pueden alterar el Brix. Entonces yo puedo hablar de Brix, pero el Brix normalmente no se refiere solamente a la sacarosa pura, sino que también se refieren a todas aquellas sustancias que están disueltas en el caldo y que me dan una unidad o una medida de Brix diferente. ¿Está bien? Bien, también existe una medida que se llama el POL. El POL en realidad es el contenido aparente que yo tengo de sacarosa, ¿cierto? Y que normalmente se expresa en porcentaje en peso. O sea, si yo quiero saber realmente cuánto tengo de sacarosa, tengo que medir el POL, ¿verdad? El Brix me va a dar sacarosa más otras sustancias que están disueltas en el caldo. Bueno, después están otras medidas que dice peso normal, que es justamente el peso de la sacarosa que se disuelve en agua hasta 100 mililitros a 20 grados Celsius y se coloca justamente a medir en un polarímetro azucarero, justamente para determinar cuál es la cantidad de peso que yo puedo colocar dentro de 100 mililitros de agua de disolución. Esta unidad de peso normal normalmente no es utilizada. Normalmente se trabaja con Brix y con POL para medir la calidad de la sacarosa que está llegando a la planta. Después vamos a ver otros términos como por ejemplo imbibición, ¿verdad? La imbibición es utilizar justamente agua o jugo o caldo extraído para favorecer aún más el proceso de extracción a partir de esa caña de azúcar. Y vamos a ver más adelante cómo funciona eso propiamente dicho. Otros conceptos hablan de pureza. La pureza justamente se da por la relación porcentual entre el POL, ¿sí? O sea, la cantidad de sacarosa aparente, sobre el Brix. ¿Verdad? El Brix, recuerden que es sacarosa más otras impurezas. Entonces, la relación porcentual de POL, contenido de sacarosa solamente, y la mezcla de sacarosa e impureza me va a dar justamente el grado de pureza que yo tengo en una caña de azúcar. Entonces, de la caña de azúcar lo que yo puedo hacer es llegar a la planta, extraigo ese caldo y yo lo determino rápidamente el POL y determino rápidamente el grado de Brix. También vamos a encontrar muchos términos como, por ejemplo, el jugo mixto. El jugo mixto básicamente es el jugo extraído, ¿sí?, de la caña de azúcar con una agua o con agua que se utiliza para favorecer aún más la extracción. Entonces no voy a tener jugo puro de sacarosa, sino que voy a tener jugo de sacarosa más agua que fue utilizado para favorecer la extracción de la sacarosa de la caña. Después vamos a encontrar más adelante, ya para la segunda parte, otro término muy importante que es el de semilla. ¿Verdad? Cuando voy a producir azúcar, pasé por el caldo, por un proceso de purificación, el caldo de caña de azúcar, pasó por un proceso de purificación, posteriormente paso a la concentración en los evaporadores, después de evaporar el agua,
aumento la concentración de grados Brix de 15 a 65 grados Brix aproximadamente. Cuando llego a 65 grados Brix, lo que yo hago es, ¿qué cosa? Sobrecalentar eso, ¿sí? Y adicionarle una pequeña cantidad de cristales, justamente, de sacarosa. Esas semillas, cristales de sacarosa, justamente lo que van a dar, ¿qué cosa? Esos granos finos, ¿verdad? Esas semillas, lo que van a dar es pie de templa para una masa cocida, dice. O sea, me va a servir justamente para que a partir de esas semillas se vayan formando otros cristales de sacarosa. Eso vamos a ver más en cristalización de la sacarosa. Después hay otros términos como la templa, ¿verdad? Que es la masa cocida de caldo de sacarosa que está concentrado en un tacho y que pasa justamente a un cristalizador. Y el pie de templa es justamente la carga que yo alimento a ese cristalizador para que se formen los cristales de azúcar. Eso vamos a ver más adelante, solamente a modo de que entiendan los conceptos. Ya hablamos del bagazo de caña de azúcar, que es justamente el residuo fibroso de la obtención del caldo en los trenes de molienda, ¿verdad? Después habla sobre lo que es meladura o melado, masa cocida y magma. Esos son términos que vamos a hablar con más detalle cuando estemos trabajando con cristales, ¿sí? De azúcar o con cristalización. Y esto se obtiene básicamente ¿de dónde? Yo tengo el melado de los evaporadores, ese melado ingresa a los cristalizadores para formar una masa cocida, ¿sí? Donde ya hay cristales formados y justamente tengo una magma que es la mezcla mecánica de cristales y mieles o jarabes concentrados. De esta magma es que yo separo los cristales de azúcar y por otro lado tengo justamente la famosa melaza de caña de azúcar. ¿Está bien? Vamos a ver también eso más adelante cuando abordemos cristalización. Bien, veamos rápidamente la composición en sacarosa de las especies vegetales para comparar apenas qué es lo que yo tengo en caña de azúcar. En caña de azúcar yo puedo tener entre 10 y 20% de sacarosa. En el maíz dulce tengo entre 12 y 17%, jugo de palma hasta 6%, en la cebolla yo tengo hasta 11%. Y eso es interesante porque ustedes seguro que ya habrán colocado cebolla en un papel de aluminio cuando están haciendo asado, ¿verdad? Colocan al fuego eso y de un tiempo ustedes sienten el sabor justamente dulce de esa cebolla, justamente debido a que tiene una cantidad de sacarosa interesante, hasta 11%. Y por otro lado tengo la remolacha de azúcar. Esa remolacha en otros países, principalmente en países europeos, se utiliza justamente para la obtención de sacarosa. ¿Está bien? Entonces vean que el tenor de sacarosa en la remolacha aparentemente un poco mayor que en el caso de la caña de azúcar. El problema con la remolacha es que yo tengo que incluir varias otras operaciones unitarias para obtener esa sacarosa de la remolacha, ¿cierto? A diferencia de la caña de azúcar. Vean también otra cosa, aquí el maíz dulce también tiene una cantidad de sacarosa hasta 17%, ¿verdad? Entonces, también eventualmente podría usar maíz dulce para obtener sacarosa. Eso es lo que también requiere de otras operaciones un poco más complejas para liberar esa sacarosa. Bien. Vamos allá. Ya hablamos de los cultivos que se cultivan en los países tropicales y subtropicales, básicamente, ¿sí? Ya hablamos de la altura. El problema con la caña de azúcar, aquí es también una persona que está cortando de forma manual esa caña de azúcar, es que antiguamente se hacía ese proceso y le pagaban a la persona por tonelada de caña de azúcar que cortaba a mano, ¿verdad? Solo que en países como Brasil, por ejemplo, la gente por querer justamente conseguir mayor cantidad de tonelaje, ¿verdad? Trabajaba prácticamente sin parar a sol, ¿sí? Se deshidrataban y mucha gente moría en el campo cortando caña de azúcar. ¿Está bien?
Y eso se dio lógicamente como una explotación, ¿verdad? Y consecuentemente comenzó a mecanizarse más el proceso. Ese fuego que ustedes están viendo que vimos esta semana pasada, ¿verdad? Que hay mucho humo en el ambiente, es un poco consecuencia de que la gente quema sus campos, ¿verdad? Para eliminar parte de ese vegetal o ese material vegetal seco que queda en el campo y posteriormente para hacer un plantío. El problema cuando se hace esa quema justamente es que se afecta el suelo, ¿sí? Y lógicamente se crea contaminación ambiental, ¿está bien? Entonces, hoy en día esos procesos de quema en otros países prácticamente están abolidos, ¿verdad? No se utilizan más esos procesos. Lo que se hace es recoger parte de esa cobertura vegetal y se utiliza para alimentación de ganado o bien para energía eléctrica. Bien. ¿Me siguen hasta acá, señores? Sí, profe. Está lloviendo y no sé si van a escuchar un barullo ahí de fondo, pero vamos a por lo menos tratar de levantar un poco más la voz para que se escuche mejor. Bien, esto que están viendo aquí, ¿verdad? Es el flujograma de proceso de la producción de azúcar y la producción justamente de etanol a partir de la caña de azúcar. En principio, ¿verdad? Los camiones van descargando la materia prima en un circuito cerrado de lavado. No sé por qué no aparece aquí la imagen, pero hay una mesa donde se hace el lavado de la caña de azúcar. Esa caña de azúcar ingresa a una sección de picadores que van picando justamente la caña y finalmente pasa por un imán. Esto que están viendo aquí es un imán que se coloca justamente antes del proceso de molienda de la caña de azúcar para la extracción del jugo o el caldo. Entonces se adiciona un imán gigante justamente para que el metal, ¿verdad? Cualquier parte de alguna maquinaria o alguna parte que vino del campo no ingrese a la sección de molienda, que es esto que estamos viendo aquí. Entonces en la molienda lo que yo hago es traer el caldo. Por un lado tengo el caldo que están viendo aquí, ¿sí? Y por otro lado tengo el bagazo de caña de azúcar que va a la caldera y de la caldera se va al generador de energía eléctrica y parte de ese vapor puede retornar a usarse en cualquier operación unitaria. Bien, ese caldo, como ven aquí, estamos siguiendo la línea, pasa por una serie de tratamientos, ¿verdad? Que puede ser un tratamiento de sulfitación, ¿verdad? La sulfitación permite justamente blanquear ese caldo o clarificar fácilmente ese caldo. Entonces yo puedo pasar ese caldo por un proceso de sulfitación o sulfitado, ¿sí? Después de sulfitar eso, voy a tratar con óxido de calcio, ¿verdad? Que también le llaman encalado o collagen en portugués o encalado en español. Y ese encalado lo que va a hacer es formar unos flóculos para que las impurezas que dan color a ese caldo puedan ser removidos por sedimentación, ¿verdad? O los decantadores, ¿sí? Y después una porción de ese lodo que contiene todavía azúcar pasa por un filtro rotatorio que vimos también en el semestre anterior, ¿verdad? Filtro rotatorio tipo filtro Oliver. Ya el caldo que sale de los decantadores, un poco más purificado, justamente lo que hace es ingresar a los preevaporadores y los evaporadores, ¿verdad? De múltiple efecto que también vimos, donde justamente lo que se hace es concentrar el caldo para obtener un caldo con 65 grados Brix de sacarosa. Después de aquí, del proceso de evaporación, el jarabe concentrado, conteniendo 65% de sacarosa, 65 grados Brix aproximadamente, ingresa justamente a un tacho cocedor, un reactor cocedor, ¿verdad? Que también hay intercambiador de calor. En este tacho lo que justamente hace es promover la formación de los cristales. Entonces yo hago la siembra de cristales de sacarosa en este tacho de cocción
y de ahí ya paso a los cristalizadores. Estos cristalizadores generalmente tienen un sistema de agitación muy lento que promueve la mezcla, ¿verdad?, de la solución madre concentrada, ¿sí?, para que posteriormente se formen los cristales y yo pueda justamente separar los cristales en una centrífuga. ¿Ah? De esa centrífuga, por un lado tengo una miel, esa miel puede retornar al proceso, ¿sí?, para cristalizar de vuelta, o bien esa miel puede irse para otras operaciones, como por ejemplo fermentación, para obtener etanol. De la centrífuga vemos aquí que el azúcar es conducido a un transportador que alimenta un secador. Ese secador es un secador cilíndrico, ¿sí?, donde el azúcar que sale de la centrífuga ingresa, se va secando y posteriormente se obtiene ya el azúcar cristal. Aquí ven aquí que están envasando ya el azúcar, o bien ese azúcar puede ir directamente a un depósito. ¿Está bien? Vamos a ver cada una de las operaciones unitarias, no se preocupen con eso. Entonces, básicamente lo que yo hago en el proceso de obtención de azúcar es resección, picar la caña de azúcar, desfibrar la caña de azúcar, moler en el sistema, en los trenes de molienda. De ahí hago un proceso de purificación o clarificación de ese caldo para que yo pueda obtener un azúcar mucho más claro. De ahí justamente pasa de los clarificadores, pasa a los evaporadores, donde yo concentro el azúcar, la sacarosa, perdón, no el azúcar, la sacarosa. Y posteriormente hago la cocción, la siembra y cristalización y secado del producto. ¿Se entiende más o menos cómo funciona el proceso de producción? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿por qué si en el azúcar orgánico, o sea, es como que no tiene menos químicos, menos procesos, ¿por qué es más caro? ¿Por qué es más caro? Justamente porque los cuidados que yo tengo que darle a la planta, por ejemplo, el azúcar orgánico comienza ya en el campo, ¿cierto? No solamente se da en la fabricación, el proceso industrial también, ¿verdad? Pero yo tengo que reducir al máximo el uso de fertilizantes y pesticidas en el campo. ¿Está bien? Cuando yo hago azúcar orgánico en industria, ¿qué es lo que yo omito? Vean aquí este punto 9 que dice que es sulfitado, ¿cierto? El sulfitado, como les dije yo a ustedes, forma justamente disulfito, y el sulfito se une a las impurezas orgánicas que están en el caldo de caña de azúcar. Ese sulfito se une a las impurezas, pero no afecta a la sacarosa. Entonces, ese sulfito justamente lo que va a hacer es eliminar esas impurezas, pero ese proceso de sulfitado requiere el uso de azufre. Forma anhidrido sulfuroso y anhidrido sulfúrico, sulfuroso y sulfúrico, que contaminan el ambiente. ¿Está bien? Y además también es difícil tratar los residuos que se generan de ese proceso. Entonces, si yo elimino ese proceso sulfitado y solamente permito regular el pH por la adición de cal no es tóxico, entonces ahí yo tengo un azúcar orgánico. Entonces, el proceso, ¿verdad?, por más que no use químico, ¿verdad?, requiere de cuidados diferentes. ¿Está bien? Entonces, por eso el proceso de purificación normalmente es aumentado, o sea, se aumenta operaciones para purificar ese caldo de caña de azúcar. ¿Está bien? Por eso es un poco más caro eso, y además justamente porque los cuidados en campo son diferentes, ¿verdad? Y requieren, no se puede usar a mansalva pesticidas como en otros casos. ¿Está bien? El azúcar orgánico es bien más caro, ¿sí?, que el azúcar cristal blanco convencional. Entonces, yo lo que hago es evitar justamente la adición de procesos sulfitados. Y también aquí en esta zona, después de obtener los cristales, antiguamente se colocaba un peróxido para blanquear aún más ese azúcar. ¿Está bien?
Entonces usaba productos químicos aquí antes del secado y uso productos químicos aquí en el sulfitado para hacer un azúcar blanco, extremadamente blanco. ¿Está bien? Entonces, para evitar eso, se quitan esos productos químicos y se obtiene azúcar orgánico con un color lógicamente un poco más oscuro. Pero ese color oscuro se debe justamente a proteínas que no fueron separados en el proceso de blanqueamiento. ¿Por qué? Porque prácticamente no tengo blanqueamiento en ese azúcar. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a ir a continuar. Esto aquí apenas un esquema un poco más simplificado, mucho más simple y fácil de leer que el esquema anterior. Y yo creo que van a poder acompañar mucho más fácilmente también. O sea, reiterando, tengo los cañaverales, llega la caña a la industria, esa caña puede ya llegar molida o no, ¿verdad? O sea, parcialmente molida, cortada, en realidad. Justamente paso a la mesa alimentadora, en la mesa alimentadora hago una especie de lavado, ¿sí? Paso por las cortadoras que están aquí, de las cortadoras paso a un imán que tiene que estar aquí, que separa metales, e ingresa a los trapiches, ¿verdad? O trenes de molienda, ¿verdad? Todo esto que ustedes están viendo aquí se llama tren de molienda, ¿está bien? Cada uno de estos 3 cilindros se llama terno, ¿sí? O trapiche individual de molienda, ¿está bien? Vean que tengo 3 cilindros por donde va a pasar la caña de azúcar, va a salir bagazo y por un lado va a salir el caldo de la caña de azúcar que va a ser colectado en la parte inferior. El bagazo que salió del primer trapiche, ¿verdad? O del primer terno de molienda pasa al segundo terno de molienda. Y así sucesivamente, el bagazo que sale de este pasa al tercero, cuarto, quinto y sexto para justamente extraer la mayor cantidad posible de sacarosa, ¿verdad? O de caldo en realidad de esa caña de azúcar. Bueno, entonces ese caldo de caña pasa para un proceso de filtración, puede pasar por un filtro primero, puedo o no hacer el proceso sulfitado, tengo que agregar cal para formar los flóculos y que precipite posteriormente esas impurezas. Antes de realizar el proceso de decantación en los precipitadores, lo que yo hago es calentar esa mezcla, ¿verdad? De caldo con cal, ¿está bien? Y de ahí ya paso al proceso de recalentador, preevaporador y evaporadores finalmente. De los evaporadores paso justamente a otro decantador, por ejemplo, clarificador, y puedo pasar justamente ya por un último filtro para garantizar que lo que va a entrar en los cristalizadores que están aquí, ¿verdad? O los tachos de cocción, ¿verdad? Donde se van a formar los cristales, ya tenga un caldo extremadamente puro, concentrado y extremadamente puro. Después los tachos de cocción, como les dije, que ya comenzamos a formar los cristales, paso a los cristalizadores. De los cristalizadores, por centrifugación, separo una miel que puede retornar a estos tachos. Y por otro lado, yo tengo ¿qué cosa? Los cristales que ya pasan al secador. ¿Está bien? Vamos a ver eso con más detalle en cada una de las operaciones. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Bien. La producción se inicia justamente con la recolección del material del campo y que se lleva a la industria. Como les dije, antiguamente se hacía manual, de forma manual, hoy en día ya se hace de forma mecanizada para justamente aumentar el proceso. Vean aquí, ¿se ve la imagen de movimiento? Sí, profe. Sí, profe. Ahí están viendo ustedes un equipamiento que se usa justamente para el corte de la caña de azúcar, ¿sí? Vean cómo él va ingresando dentro de los campos y ya va cortando en pequeños pedazos, ¿verdad? De aproximadamente 15 a 30 centímetros esa caña de azúcar, ¿tá? Con eso justamente yo ya llego a la planta con una caña de azúcar que ya hizo un pequeño proceso, una operación unitaria antes de llegar a la planta, que me facilita el proceso y el gasto de energía es menor dentro de la planta industrial, ¿está bien? Entonces, eso es lo que se hace normalmente en campo.
Hoy en día, si ustedes van a una fábrica de caña, por ejemplo, justamente una fábrica de azúcar, van a encontrar muchos camiones enfrente de esa planta industrial. Y muchas de esas cañas de azúcar que están llegando van a llegar ya cortadas en esa forma o bien en el modo tradicional, porque aún hay justamente agricultores o cortadores de caña, como le llaman, que llegan a hacer esa operación de forma manual. ¿Está bien? Una vez cortado, llega a la planta lo que yo hago es pesar, ¿sí? Y justamente se van retirando diferentes muestras para realizar el análisis de principalmente la cantidad de fibra que tiene esa caña de azúcar. El POL, recuerden que es la cantidad de sacarosa aparente, ¿verdad? Y el BRICS, que es sacarosa más otras sustancias que están solubles en el caldo de la caña de azúcar. Además, yo analizo ATR. ¿Qué es ATR? Es azúcar totales reductores. ¿Se acuerdan que yo les mostré a ustedes anteriormente que la sacarosa era fructosa más glucosa? ¿Está bien? Si yo separo eso, rompo esa sacarosa en dos, voy a tener por un lado fructosa y por otro lado voy a tener la glucosa. Esos azúcares, ¿verdad? Es lo que nosotros denominamos azúcares reductores. Cuanto más azúcares reductores yo tengo en el caldo de la caña de azúcar, ¿qué significa eso? Que mi sacarosa se está hidrolizando, que se está rompiendo, que se está separando. Y eso a mí no me interesa. O sea, yo como empresario no quiero que mi caña de azúcar que está llegando a planta tenga gran cantidad de azúcares reductores, que tenga gran cantidad de glucosa o fructosa. Yo lo que quiero es que tenga sacarosa. Entonces, estos son los tenores o los análisis que se hacen normalmente. Ese análisis, ese muestreo, vean aquí cómo se hace a través de una sonda. Para la persona, ¿verdad? Con este equipamiento, mete una sonda ya y esa sonda lo que hace es una especie de tornillo sin fin, va recogiendo una cantidad de materia prima, en este caso de caña, para posteriormente llevar al laboratorio y ser analizado. ¿Está bien? Entonces lo que hace primeramente el señor, ¿verdad?, que recoge eso es una simple molienda, ¿sí? Posteriormente hace una homogenización, ¿está bien? Usa primero un molino de martillo para moler esa caña de azúcar, después hace una homogenización, ¿sí? Y después lleva al laboratorio para hacer una cantidad de análisis de ese bagaje, ¿verdad?, de esa caña de azúcar. ¿Tá? Ahí hace el proceso de extracción, tienen un molino, un simulador, tiene un molinito chiquito dentro del laboratorio, que justamente lo que hace es extracción de ese caldo y determina cuánto de fibra tengo por un lado y cuánto de caldo y cuánto de sacarosa tengo en ese caldo. ¿Ok? Y tengo justamente una tabla de indicadores de calidad de ese caldo que va llegando a fábrica. Como les dije, el POL, ¿sí?, tiene que ser mayor a 14%, ¿verdad? Eso significa que tengo que tener 14% por lo menos de sacarosa. Y la pureza, que era la relación entre el POL y el BRICS, me tenía que dar superior a 85%. ¿Está bien? Eso es importante, ¿por qué? Porque si yo no considero eso, voy a tener problema allá adelante en el proceso de fabricación de azúcar, porque mis rendimientos van a ser inferiores. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, señores? Sí, profe. Bueno. Una cosa que es muy importante es que esa caña yo no puedo almacenar por mucho tiempo. O sea, si yo corté esa caña en el campo, yo no puedo eso dejar en el camión por 5, 15, 20 días, ¿verdad? Porque esa caña va a sufrir descomposición por acción de microorganismos. Entonces, yo no voy a tener la cantidad de sacarosa que requiero en planta. Por eso que cuando yo corto, ese proceso de cortar no debe ser superior a 48 horas. De cortar a procesar esa caña de azúcar no debe ser superior a 48 horas. ¿Cierto? Entonces, de preferencia no debe pasar de 15 horas desde que corté hasta que yo llegué a planta para procesar. ¿Por qué? Veamos aquí rápidamente esta tabla. Esta tabla nos dice tiempo de almacenaje. Para un tiempo cero, original,
tengo que esa caña de azúcar tiene 15.45 grados Brix, ¿verdad? ¿Cierto? Vean aquí tengo 14% de sacarosa aproximadamente. Eso en el campo, ¿verdad? Vean que el azúcar reductor es 0,123%, de bajito, o sea, prácticamente tengo más sacarosa. La pureza 88, la acidez de 0,49 gramos por litro. Veamos aquí después de 3 días, ¿qué pasa? Vean que aumenta la cantidad de grados Brix, ¿cierto? ¿Ah? Y tengo más o menos la misma cantidad, puedo variar un poquitito de esa cantidad de sacarosa, ¿está bien? Puede subir un poquitito, ¿verdad? Porque todavía hay procesos que se están dando dentro de la planta, mismo que estén cortados, ¿sí? Y vean que aquí el grado Brix aumentó. ¿Por qué no aumentó la sacarosa considerablemente entre este punto y este punto? Y sí aumentó el grado Brix. ¿Alguien me puede dar una idea de lo que pudo haber pasado ahí? Porque otras sustancias se formaron, se generaron. Otras sustancias se disolvieron en el caldo, en la savia, en el caldo de la caña, ¿verdad? Entonces, por eso el Brix aumentó, pero la cantidad de sacarosa permaneció, ¿cierto? Igual. Veamos qué pasa, por ejemplo, después de 12 días que yo almaceno eso. El Brix continuó aumentando, ¿verdad? No mucho, pero aumentó, ¿sí? Vean el porcentaje de sacarosa cómo está bajando. ¿Está bien? Y otro dato más interesante, después de 12 días, vean cómo aumenta la cantidad de azúcares reductores. ¿Eso qué significa? Que la sacarosa se está rompiendo, me está dando glucosa y fructosa separado, y eso yo no quiero. Yo lo que quiero es mayor cantidad de sacarosa. Y vean otro dato importante, vean cómo la pureza, que la relación entre Pol y Brix, cómo va disminuyendo también, ¿está bien? La pureza. Y por otro lado, la acidez, a medida que va pasando el tiempo, los microorganismos están haciendo uso, ¿verdad?, de esos azúcares, especialmente de esos azúcares reductores, y van acidificando también el caldo. Por eso aquí dice, lo ideal en verano y días lluviosos, que se haga un almacenaje máximo de 14 horas. En épocas frías y secas, por ejemplo, se puede almacenar hasta 18 horas para procesar. Preferentemente no debe pasar 48 horas desde el momento que yo hice el corte hasta el procesamiento. ¿Ok? Perfecto. Ahora que ustedes entendieron eso, ¿verdad? Como les dije, de esa sacarosa puede darse lo que se llama la inversión de la sacarosa. La famosa sacarosa invertida. ¿Qué significa inversión de la sacarosa? Justamente aquello que hablamos. Hongos y bacterias, ¿verdad?, en un periodo de 48 horas, después de 48 horas, comienzan a actuar y comienzan a romper esa sacarosa para darme glucosa por un lado y fructosa por otro lado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Evitar que pase ese periodo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces lo que hicimos ya ahora es recoger las cañas, pasamos a fábrica, hicimos el muestreo, ¿verdad? Determinamos sus características justamente y a partir de eso vamos a hacer ahora el procesamiento propiamente de la caña que entra en planta. Esa caña de azúcar no ingresa a planta si no está aprobado por el laboratorio que resecciona esa materia prima, ¿tá? Y ustedes van a ver camiones y camiones parados enfrente de planta hasta que son admitidos en función de la calidad de su producto. Ahí me van a preguntar a ustedes, ¿pero qué pasa, profesor, si yo tengo una caña de azúcar de menor cantidad? O sea, en vez de tener 15, tengo 14.5, ¿verdad? Algunas industrias se dan el lujo de rechazar esa materia prima, ¿está bien? Y pasa esa materia prima a pequeños productores de miel, ¿ok? En algunos casos se le acciona o se le da una sanción, ¿verdad? Se le hace un descuento por la cantidad de sacarosa que tiene. O sea, poca cantidad de sacarosa, entonces se le hace un descuento de cantidad de dinero en función a la tonelada que llegó con menos sacarosa. ¿Está bien?
También depende de la impureza. Si yo tengo mucha piedrita, piedra, polvo y todo eso, también le hago un descuento al que trae el material a la planta. Bueno, aquí estamos viendo una imagen de un camión que está justamente descargando esa caña de azúcar en la mesa de alimentación. Vean, el camión descarga, y esto que están viendo aquí debajo del techo, que está en forma inclinada, ¿verdad? Es una mesa de alimentación en donde se descarga el material y posteriormente justamente se puede hacer un lavado de esa caña, un lavado inicial de esa caña para eliminar arena y otras impurezas pequeñas que acompañan el material. Entonces lo que yo hago es descargar aquí sobre esta mesa alimentadora. Esta mesa alimentadora tiene este movimiento, son una especie de rasquetas, una banda de rasquetas que va subiendo lentamente esta rampa. ¿Está bien? En la parte superior yo tengo un sistema de lavado por aspersión, justamente que usa agua limpia o agua reciclada de la planta. En esa agua normalmente se adiciona algunos bactericidas también, ¿verdad? Incluso se le puede adicionar un poco de cloro para eliminar microorganismos, porque los microorganismos allá adelante van a crear problemas dentro del proceso. ¿Está bien? Entonces, para evitar que justamente los microorganismos hagan de su parte y degraden nuestra sacarosa, yo ya hago un lavado de esa caña de azúcar y un tratamiento de la caña de azúcar. ¿Cuál es el consumo de agua que se da en esta mesa alimentadora? Un consumo de 5.000 litros aproximadamente por tonelada por hora de caña procesada. Aquí hay un poco de portugués porque esta era la clase que yo daba antes en Brasil, en la universidad. Entonces van a encontrar algunas cosas que están en portugués. Bueno, entonces 5.000 litros de agua por tonelada por hora yo puedo utilizar en esta mesa alimentadora, y eso puede llegar en algunos casos hasta 15.000 litros por tonelada por hora, dependiendo de la planta y dependiendo lógicamente qué tan sucio está mi caña de azúcar que llega a planta. Bueno, ¿se entiende hasta qué, señora? ¿Alguna pregunta? Se entiende, profe. Bueno, sigamos entonces. Aquí ustedes están viendo cómo funciona esa mesa alimentadora. El camión descargó. Esas son las cañas picadas que ya vienen del campo, picados así, ¿sí? Un tamaño, como les dije, entre 15, 20 o 30 centímetros. Yo lo que hago es un lavado. Vean ahí cómo estoy lavando esa caña para justamente eliminar. La cantidad de agua, como les dije, es gigante, ¿verdad? O sea, necesito mucha cantidad de agua para eliminar. Posteriormente vamos a ver más adelante que esa caña va a pasar por un proceso de desfibrado, corte, para reducir aún más el tamaño de esa caña y que sea mucho más fácil el proceso de extracción del caldo de caña de azúcar. Bien. Aquí, después del lavado, la resección, la mesa de alimentación, el lavado, yo paso al proceso de cortar aún más esa caña. Y para eso puedo utilizar diferentes tipos de picadores, ¿verdad? Este es un picador, vean aquí, que funciona como una especie de molino de martillo que habíamos visto en el semestre pasado, y que en la punta tengo partes más filosas, ¿verdad? Que actúan como cuchillos básicamente, y lo que hacen es picar con mayor facilidad esa caña. Entonces voy reduciendo el tamaño de esa caña y también paso, ¿verdad?, por un espallador o un separador de fibrador. Lo que hace es separar esa fibra para que cuando ingrese a la parte de molienda yo pueda obtener mayor cantidad de jugo o caldo de esa caña. ¿Está bien? Entonces corto, pico y desfibro, ¿verdad? Y después separo eso para que sea mucho más fácil el ingreso al proceso de molienda. ¿Qué pasa con este proceso? ¿Cuáles son las ventajas de esta etapa de cortar y desfibrar esa caña de azúcar? Básicamente lo que hago es aumentar justamente el rendimiento de la usina. O sea, si yo no tengo separado y bien fino eso, lógicamente ustedes saben que cuando yo aumento la superficie de contacto, facilito mucho más la extracción de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tengo que aumentar la superficie de contacto para que los rendimientos de extracción de la planta industrial sean mucho mayores, ¿verdad? Además,
si yo hago más o menos homogéneo esa caña cortada, eso facilita mucho más el proceso de alimentación a la siguiente etapa, que es la molienda en los trenes de molienda. Se ayuda lógicamente a reducir el consumo de energía también en la molienda, ¿sí? Permite homogeneizar para todo el material, las fibras, y lógicamente ayuda a contribuir para reducir desgastes y rupturas en los cilindros de molienda. Entonces es preciso hacer justamente este corte picado y desfibrado. ¿Está bien? Entonces de la mesa alimentadora yo lo que caigo directamente justamente a esos cortadores, ¿verdad? Y como ven aquí en la fotografía, estas son las cuchillas cañeras, como le llaman. Y veo como la punta, ¿verdad? Tiene un diseño diferente justamente para promover ese corte y desfibrado de la caña. Aquí vemos otro tipo de cuchillas, martillo en realidad, ¿verdad? Que lo que va a hacer es golpear y aplastar más fácilmente, cortar y aplastar un poco más también esa fibra de caña. Bien, después de hacer el corte, picado, desfibrado, yo necesito extraer o aplastar esa caña de azúcar para obtener la mayor cantidad posible de caldo de esa caña. Entonces, para eso, justamente recurro, ¿verdad?, a esa operación de molienda. En esa operación de molienda, yo tengo lo que llamo un terno, ¿verdad?, o un conjunto, una unidad de 3 cilindros, 1, 2, 3 cilindros que están acá, estos grandes, 3 cilindros de ranuras, ¿verdad?, que van a permitir justamente aplastar y extraer la mayor cantidad posible de caldo. Vean que enfrente tengo otro cilindrito, vean aquí un cilindro anterior a estos 3 cilindros que estamos viendo acá. Este cilindro anterior justamente lo que ayuda es a alimentar el tren de molienda principal, ¿verdad? Miento, al terno de molienda principal, no al tren de molienda, al terno de molienda principal. Entonces yo puedo tener en un tren, o sea, varios molinos, ¿verdad? Puedo tener 3, 6, 9 o 12 cilindros, incluso más cilindros dispuestos de a 3, ¿ok? En un terno o en un trapiche, ¿ok? Entonces, con eso, yo puedo garantizar justamente la mayor cantidad de extracción de caldo de caña de la fibra de la caña de azúcar. Generalmente, cuando dice antecede a ese molino o a esos trenes, a esos 3 molinos de molienda, otros molinos que lo que hacen es aplastar ligeramente, ¿verdad?, o romper un poco más esa fibra para facilitar el proceso de extracción por molino. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Por mi parte, profe, todo claro. Perfecto. Esto aquí es muy importante, o sea, cuanto más molinos yo tengo, lógicamente voy a tener mayor rendimiento de extracción de caldo, ¿verdad? El único problema es que yo no puedo hacer eso, no puedo poner 15, 16, 18 molinos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso consume mucha energía también, ¿verdad? Entonces, justamente, cada grupo de cilindros o cada trapiche me va a dar justamente un porcentaje de extracción de caldo y yo tengo que analizar el bayazo que va saliendo de cada uno de estos trapiches, ¿verdad? Para ver qué tan eficiente está. Y por sobre todo verificar si continúa siendo eficiente el cilindro ranurado que se usa para ello, ¿verdad? Aquí está lo mismo que vimos aquí en la imagen, en la fotografía. Estamos viendo aquí. Estos son los 3 cilindros principales, ¿sí?, que forman un triángulo, ¿sí?, entre sus ejes. Y este es un cilindro anterior que lo que hace es alimentar la caña dentro del sistema de molienda. Bien, entonces, ¿qué pasa? A ese trapiche, constituido por 3 molinos, también se lo llama castillo de molienda. También se lo llama castillo de molienda. Entonces, la caña picada ingresa por este extremo. Estos cilindros colaboran a empujar
justamente la caña dentro, entre el espacio de este cilindro principal y este cilindro anterior. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? La caña ingresa aquí, se forma justamente el bagazo, o sea, se recupera el bagazo que continúa entre este cilindro principal y este cilindro de descarga de bagazo. O sea, por este lado yo saco el bagazo. Y vean aquí que están viendo, parece una especie de bandeja. En esta parte yo recojo justamente el caldo que se obtiene. Vean que en esta primera parte yo ya puedo tener cierta cantidad de caldo y en esta parte se completa la cantidad de caldo que se obtiene por compresión entre estos cilindros. ¿Ok? La extracción, como les dije, aumenta cuando aumenta el número de cilindros de molienda en una operación. Bien. Vean aquí cómo están montados esos cilindros. Tengo un bastidor, ¿sí? Ese bastidor justamente normalmente es de acero pulido, ¿sí? Sobre el cual descansa, y los ejes que soportan el tambor principal, el cilindro principal, normalmente son accionados por un motor reductor. Antiguamente se usaba vapor, o sea, motores movidos a vapor para hacer el movimiento de estos trapiches o de estos cilindros, ¿verdad? Hoy en día estos están conectados a un sistema motor reductor, ¿verdad? Con el cual yo puedo regular la velocidad de esos cilindros, ¿verdad? Para la extracción del cable. Aquí se ve un poco con más detalle cómo está cubierto eso, ¿verdad? El cilindro, si yo hago una ampliación de esto, vemos que tengo una serie de ranuras, ¿verdad? Y a través de esa ranura es lo que yo voy a obtener el caldo. O sea, el caldo se va a mover entre esas ranuras y va a ser descargado en la bandeja colectora de ese caldo. Aquí vemos con más detalle cómo son esos agujeros, ¿verdad? De extracción para la molienda. Tengo el cilindro, vean aquí. Ese cilindro están viendo que tiene unos pequeños agujeros también. El caldo también puede ser recogido por esos agujeros. No necesariamente, pero contribuyen justamente a recoger mayor cantidad de caldo. Entonces, tengo esta forma, vean que es la forma dentada, o sea, acanalada esa superficie, ¿verdad? Y con eso yo consigo moler, apretar al máximo justamente esa caña para obtener la mayor cantidad posible de caldo. Vean aquí cómo son las ranuras de esos cilindros, y a medida que se van gastando, van quedando de esta forma estas ranuras, ¿vieron? Se van taponando esas ranuras, se van cerrando esas ranuras. Entonces, en ese caso, yo tengo que remover justamente ese cilindro, parar la fábrica, remover esos cilindros y cambiar por otros cilindros nuevos, ¿está bien? ¿Cuántas veces se cambia cilindro en una zafra? Depende de qué calidad tengo de materia prima. Si la materia prima viene muy sucia y yo no hago el lavado adecuado, el tratamiento adecuado de esa caña de azúcar, lógicamente voy a tener que cambiar más de 2 veces cilindro en una zafra, ¿está bien? Y cambiar esos cilindros lleva días, ¿verdad? Incluso en una semana se pueden cambiar esos cilindros. Por eso es conveniente cuidar justamente esas etapas anteriores de la purificación de la caña de azúcar. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Profe, en cambio, cuando vos tenés que hacer el mantenimiento, por ejemplo, no sé si eso se cambia o se tiene que volver a afilar las ranuras y eso, ¿cómo hacen con la producción, por ejemplo? Mira, fábricas que no tienen mucho dinero mandan a afilar de vuelta eso, ¿verdad? Pero normalmente voy a tener cilindros preparados en tu zafra para hacer ese cambio lo más rápido posible. Como te dije, puede durar 2 días, dependiendo del equipo que vos tengas, ¿verdad? Para hacer ese cambio. Porque imagínate, vamos a ver por atrás aquí. Yo tengo que sacar esos cilindros de estos bastidores, ¿verdad? Y para sacar esos cilindros, ¿verdad? Tengo que remover todo lo que hay aquí,
¿verdad? Para sustituir, colocar de vuelta en su engranaje que se va a unir al motor reductor, ¿verdad? ¿Cierto? A los piñones que están conectados al motor reductor. Y entonces es una operación bastante compleja que no es tan simple así, tan fácil. Sí, pero como vos dijiste, yo puedo recuperar si eso no está completamente gastado. Si solamente se gastó la parte de arriba y se taponó una porción nomás, yo puedo mandar a afilar o mandar separar los canales de vuelta. Eso va a depender de la planta industrial o de la empresa. ¿Está bien? Ya, profe, entiendo. Bueno, aquí hay un tema importantísimo que quiero que presten mucha atención porque esto sí es importante. Cuando nosotros trabajamos en procesos de evaporación en operaciones unitarias, ¿verdad? Operaciones industriales de nuestro pasado, ¿se acuerdan que teníamos los evaporadores y teníamos evaporadores de múltiple efecto? ¿Verdad? ¿Y qué pasaba? Podía yo meter en cocorriente o en contracorriente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí, profe. La misma forma para que yo pueda optimizar y promover la mayor extracción de la sacarosa, del bagazo, de la caña de azúcar, yo necesito utilizar una agua de imbibición. Agua de imbibición. Esa agua de imbibición lo que hace es justamente desplazar la sacarosa de dentro de las fibras de esa caña para afuera de esa caña. Entonces, yo tengo un bagazo pobre en sacarosa, pero rico en fibra. ¿Está bien? Entonces, para eso, ¿qué yo hago? Vean aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5 ternos de molienda. El molino principal, perdón, el cilindro principal, el cilindro anterior, el cilindro de descarga de bagazo. ¿Ok? Entonces, el bagazo, o sea, perdón, la caña de azúcar ingresa al primero, acá se hace apenas unos golpecitos, ¿verdad? No hay tanta presión, pero ya se obtiene ya una extracción del caldo. Vean, aquí se hace una extracción seca, ¿verdad? Sin adicionar agua ni nada. Pero vean que en el segundo, tercero, cuarto, y quinto terno, yo adiciono agua y el caldo que sale, por ejemplo, de este tercer trapiche, vean aquí, puede ser utilizado para alimentar agua o caldo en ese caso al trapiche 2. ¿Está bien? Bueno, ese caldo que se obtiene del trapiche 4, vean aquí, va a embeber, ¿verdad? El bagazo, la caña que está ingresando al trapiche 3 y así sucesivamente. Yo puedo adicionar agua en el último trapiche, agua pura, ¿sí? Entonces, puedo también recircular eso al trapiche anterior y así sucesivamente voy pasando del trapiche más externo, digamos, así, ¿verdad? Al anterior para ir promoviendo la mayor cantidad de extracción. Y vean que es un flujo en contracorriente. Este es el flujo de la caña a través del interno de los trenes de molienda y el agua va en contracorriente para mayor remoción de esa sacarosa. Entonces, para aumentar ese rendimiento industrial es adicionado agua al bagazo por medio de pulverizadores y normalmente, vean aquí, se adiciona a la salida de ese bagazo de un terno de molienda. Aquí sale el bagazo, cae en una especie de cinta transportadora y en ese momento, cuando sale y cae sobre la cinta transportadora, yo mojo ya sea con agua o mojo ya sea con caldo que viene de otro trapiche. ¿Está bien? Con eso garantizamos justamente la extracción. Ahí puedo encontrar dos tipos de imbibición. Tengo la imbibición simple, que solamente hago la imbibición en un único trapiche, ¿sí? Con un único terno de molienda. O bien tengo la imbibición compuesta, que es más de un terno, como en este caso. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces puedo tener imbibición simple y puedo tener imbibición compuesta en contracorriente para enriquecer mi caldo con sacarosa. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es ¿cuánto de agua yo tengo que usar en el trapiche?
¿Puedo usar agua indiscriminadamente? O sea, les pregunto a ustedes, ¿yo puedo usar mucha cantidad de agua sin ningún control? Creo yo, profe, que tendría que tener un control, pero al ser recirculado, eso prácticamente no tiene desperdicios. No tiene desperdicio, pero vamos a pensar por una cosa. Para hacer la inhibición compuesta, yo sí o sí necesito adicionar agua pura. ¿Verdad? Y para arrancar la planta, tú tengo que adicionar agua pura también. Pero para hacer inhibición compuesta, tengo agua pura y tengo caldo que va pasando de un trapiche para otro. Si yo adiciono agua aquí, ¿yo puedo adicionar agua indiscriminadamente o no? ¿Y por qué? Vamos a pensar. ¿Qué pasaría si yo adiciono agua indiscriminadamente? Y creo yo, profe, que ya va, o sea, la composición misma de lo que vos querés obtener ya se va a aguar todo, por decir así, creo yo, ¿verdad? Ese aguar se llama diluir tu sacarosa. Eso. ¿Verdad? Si vos pones agua indiscriminadamente, vos vas a bajar la cantidad de grados Brix. Vas a reducir la concentración de sacarosa. Al reducir la concentración de sacarosa, vos estás perdiendo plata. ¿Por qué? Porque vos vas a necesitar evaporar esa agua después, ¿verdad? Y vas a gastar mucha energía para evaporar ese exceso de agua que yo le estoy adicionando en la inhibición. Por eso hay que controlar esa cantidad de agua. Recuerden que la caña de azúcar me va a dar un volumen ya de caldo que va a salir. Y eso voy a ir recirculando. Yo tengo que ir adicionando agua en menor proporción, justamente controlando que no baje mucho mi grado Brix. O sea, de 15, que no baje a 13, por ejemplo, o a 12 grados Brix. Porque cada Brix que baja, ¿verdad?, en el contenido de sacarosa de mi caldo, yo necesito mayor cantidad de energía, ¿verdad?, para evaporar esa agua en los evaporadores. ¿Está bien? Y lógicamente afecta también otros rendimientos dentro del proceso. Entonces dice que la cantidad de agua de inhibición es función de qué cosa. Primero, de la capacidad de evaporación. O sea, tengo que controlar eso. O sea, no puedo poner agua indiscriminadamente porque me va a bajar el Brix, como le dije, y yo necesito saber, ¿voy a poder remover esa agua más adelante? ¿Tengo dinero suficiente para evaporar todo ese exceso de agua que le adicioné a la molienda para recuperar 1 gramo más de sacarosa? ¿Cierto? El bagazo de caña que sale de las moliendas de azúcar, la molienda de la caña, tiene un porcentaje mínimo, ¿verdad?, que varía lógicamente para cada industria, de azúcar todavía, de sacarosa, ¿verdad?, pero muy poco, ¿verdad? 1% como máximo, 2% de sacarosa queda todavía en el bagazo, pero que ya no corresponde sacar, porque tengo que usar mucha cantidad de agua, que eso va a afectar mi proceso de evaporación y el costo de eso. Una cosa que tengo que considerar también es el tenor de fibra de la caña. O sea, mayor tenor de fibra, mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Tengo más fibra, pero poca sacarosa dentro, ¿verdad? Entonces tengo que adicionar mucha mayor cantidad de agua para sacar esa poca cantidad que está mezclada en la mayor cantidad de fibra de caña. También importa la riqueza de esa caña. O sea, ¿qué tan rico es en sacarosa esa caña? Sí, lógicamente, mayor concentración de sacarosa tengo, ¿verdad?, y yo quiero sacar más de esa concentración de sacarosa, tengo que adicionar mayor cantidad de agua también. Todo está en un balance y de costo-beneficio, ¿verdad? El precio de azúcar extraído y el costo de extracción de ese azúcar, ¿verdad? De esa sacarosa. Entonces, son esos algunos de los parámetros que yo debo considerar en el proceso. Aquí estamos viendo justamente el caldo que ya está viniendo de la molienda, ¿sí? Y que me va a mostrar justamente el control que se hace del caldo que se genera en planta, ¿verdad? Entonces, vean aquí, la persona va a filtrar eso para ver cuánto de impureza de sólidos viene, ¿verdad? Si tengo muchos finos, no tengo muchos finos, ¿verdad? Y, lógicamente, controlar el grado Brix que se da en cada etapa de extracción de la molienda, ¿verdad? Entonces, vean que el caldo que se genera ahí, ¿verdad?, o ese jugo,
Básicamente es un jugo que tiene color, ¿verdad? Es un jugo verde que se le llama, ¿verdad? Entonces se le hace justamente esos análisis para ver cuáles son las impurezas que tiene ese jugo verde, ¿verdad? En cuanto a sólido. Vean que cuando filtra tengo una solución de sacarosa transparente prácticamente. O sea, no transparente, un amarillito claro, ¿verdad? Pero en fábrica tiene ese color oscuro, marrón oscuro, que le llaman justamente jugo verde. Bien, ya hicimos entonces el proceso de molienda, ¿verdad? Extrajimos y ahora necesitamos hacer el proceso de purificación de ese caldo. Más un poco y quiero terminar esta primera parte por lo menos para que después no nos quede un poco más de tiempo para las otras prácticas, las otras clases. Bien, ¿cómo yo hago el proceso de clareamiento de ese jugo verde que tiene muchas impurezas, ¿verdad? Yo tengo que pasar por un filtro, puedo pasar por un filtro de ese caldo que sale de los molinos, ¿verdad? Y ya entro al proceso de sulfitado. El proceso de sulfitado nada más es ¿qué cosa? El jugo se deja caer a través de una torre con platos perforados, el mismo sistema de aquel torre de platos perforados para una destilación, pero en este caso no va a ser destilación, solamente va a ser un proceso de intercambio, ¿verdad? Entonces se deja caer por esa torre de platos, los platos están perforados, por la parte de abajo, ¿verdad? Va a ascender dióxido de azufre, ¿verdad? El sulfito que va a sulfitar, el dióxido de azufre va a subir por esa columna, el caldo va a caer y se va a entrar en contacto con ese gas, ese caldo. A medida que va entrando ese gas en contacto con ese caldo, va a ir a formar complejos de azufre con las impurezas que van a precipitar más adelante en otro proceso. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se hacía o se hace todavía en algunas industrias ese proceso? Básicamente se usa azufre puro, azufre elemental, aquel azufre amarillo, ¿verdad? Se quema el azufre en presencia de oxígeno, ¿sí? En un horno de calcinación o de quema de azufre, y se forma en presencia de oxígeno el dióxido de azufre. Ese dióxido de azufre, en presencia de agua, ¿verdad? Y en el caldo también, en presencia del agua que está presente en el caldo, va a formar un ácido sulfuroso. Ese ácido sulfuroso que está aquí se va a descomponer, ¿verdad? En solución y va a formar lo que se llama el bisulfito. Esto que está aquí, este radical HSO3, es lo que nosotros llamamos el bisulfito. Y es el bisulfito el responsable de reaccionar justamente con los grupos carboxilos que dan color a ese jugo. El grupo carboxilo justamente viene, ¿verdad?, de proteínas, aminoácidos y otras sustancias ceras que están presentes en ese caldo. Entonces, el bisulfito combinado con esos grupos carboxílicos de las impurezas forma un complejo de sulfito, ¿sí?, con las impurezas, complejo de azufre con las impurezas. ¿Está bien? Yo utilizo aproximadamente 250 gramos de azufre por cada tonelada de caña que yo procese. ¿Cuánto puedo procesar por día? Depende de la planta. La planta puede procesar 1.000, 1.500, 2.300 toneladas, por ejemplo, de caña por día. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué implica? Implica un gasto gigantesco en azufre para hacer el proceso de clarificación de ese caldo de caña. ¿Se entiende esto aquí, señores? Sí, profe. Entonces yo necesito hacer ese proceso de sulfitado para clarificar mi caldo, ¿verdad?, para remover las impurezas y que esas impurezas puedan posteriormente precipitar. Aquí vemos rápidamente entonces el esquema. ¿Cómo funciona esto? Voy a tostar, ¿verdad?, el azufre elemental en presencia de oxígeno en un horno. Eso entra en contacto en la columna
¿verdad? De platos perforados con el jugo de caña de azúcar que va descendiendo en cuanto que el sulfito va subiendo, ¿verdad? Se va formando también radicales de ácido sulfuroso que va a reaccionar con el agua para formar ácido sulfúrico, que va a contribuir también, lógicamente, a la precipitación de proteínas y aminoácidos. Bueno, ese proceso de tratar y de formar ácido sulfúrico, de formar bisulfito en solución, justamente lo que hace es bloquear reacciones de Maillard. Además de precipitar las impurezas, él lo que hace es evitar que se oscurezca el azúcar, ¿verdad? O la sacarosa en ese caso, con la temperatura dentro de los diferentes equipos. Entonces, además de precipitar las impurezas, me ayuda justamente a evitar que ese azúcar se descomponga. ¿Está bien? Entonces lo que hace es le elimina justamente la turbidez o el color oscuro de ese caldo. Aquí vemos un ejemplo, tengo el azufre. Ese azufre es alimentado a un horno. De ese horno se va a formar el gas sulfídrico, perdón, el sulfito, el SO2, ¿verdad? Ese SO2 va a ascender por este colector, ¿verdad? Que va a alimentar mi columna de platos. Por la parte superior voy a inyectar o voy a dejar caer en realidad caldo verde que necesito tratar. A medida que va bajando va a entrar en contacto con el SO2, ¿verdad? Se va a formar ácido sulfúrico, se va a formar disulfito, ¿sí? Y se va a precipitar las impurezas en esta parte inferior, ¿ok? Y el gas en exceso va a ser recogido posteriormente y puede ser incluso recirculado. Las impurezas, ¿verdad? Vean aquí, va a pasar eso por un tanque donde se le va a hacer un tratamiento con óxido de calcio. El óxido de calcio lo que va a hacer es ¿qué cosa? Va a neutralizar. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí se va a formar ácido sulfúrico, ¿verdad? Y bisulfito que van a acidificar tu caldo. Entonces yo lo que voy a hacer es adicionarle cal para neutralizar primero, ¿verdad? Y segundo, promover la formación de flóculos que puedan precipitar fácilmente. ¿Se entiende el esquema, cómo funciona, señores? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Sí se entiende, profe. Bueno, perfecto. Vamos, ¿cuál es la ventaja de sulfitar? Tiene ventajas y desventajas el proceso de sulfitación, ¿verdad? Si yo sulfito, el jugo decanta mucho más rápidamente, ¿verdad? Hay mayor capacidad de los clarificadores, o sea, consigo separar las impurezas fácilmente. Si yo no sulfito eso y dejo en un decantador, voy a tardar mucho tiempo para que se forme el coágulo y que esa impureza vaya precipitando. Entonces, lo que yo hago es promover justamente el proceso de decantación y clarificación del jugo sea mucho más rápido cuando hago sulfitación. Cuando eso lleva más adelante, después de hacer la evaporación en los evaporadores y formar esa masa concentrada para formar los cristales de sacarosa, ¿verdad? Cuanto menos impurezas yo tengo, entonces tengo una solución concentrada menos viscosa que hierve más fácilmente o más rápido y no requiere mucha energía térmica para concentrar, ¿está bien? Con eso, lógicamente, la sulfitación disminuye el color, ahorro tiempo en clarificación y cocinado, como dijimos anteriormente. Hay una ligera ganancia en la centrífuga, o sea, no hay impurezas, entonces la centrífuga rinde mucho mejor, ¿está bien? Porque yo puedo recoger más cantidad de azúcar y menos impureza en las centrífugas. Y, lógicamente, permite mejor eliminación de fosfato y otras ceras, que son también responsables de que no se formen adecuadamente los cristales de azúcar. Existe la desventaja justamente de la sulfitación, que puede que se formen la presencia de ácido sulfúrico o bisulfito, se pueden formar sales, ¿está bien? Al formar sales, esas sales pueden llegar a los evaporadores, ¿sí? Y a medida que se va evaporando, va a concentrar esa sal y se van a formar incrustaciones en calentadores, en tubos, en intercambiador de calor en general, ¿está bien?
Lógicamente se van a formar sales, esas sales van a promover mayor cantidad de cenizas también dentro de nuestro sistema. Puede haber mayor corrosión porque tengo ácidos en el sistema. Voy a necesitar usar horno, voy a necesitar usar azufre, tengo que poner una torre de sulfitación, tengo que hacer mantenimiento de eso, ¿verdad? Puedo generar alta contaminación y riesgo para el operario porque el SO2, ¿verdad?, que se forma es tóxico y lógicamente es muy complicado controlar ese proceso de sulfitación, ¿verdad? Porque puede variar justamente el tipo de residuo que contiene mi caldo. Entonces, consecuentemente, yo tengo que estar jugando con la cantidad de azufre para obtener un clarificado adecuado. ¿Está bien? Entonces, tiene su ventaja y tiene su desventaja también hacer el proceso de sulfitación. Bien, ya finalizando, ese proceso con azufre, como les dije, se usa mucho en la industria. Hay algunas industrias que ya abolieron eso, eliminaron ese proceso, pero continúan haciendo el proceso de clarificación, ¿verdad? Recuerden que con el azufre dijimos que teníamos que usar azufre puro, oxidar ese azufre, formar dióxido de azufre, que va a posteriormente formar el famoso bisulfito que vienen acá. Este bisulfito que va a formar el complejo de azufre y que va a eliminar las impurezas. Hoy en día yo ya puedo partir directamente de bisulfito. O sea, yo ya compro bisulfito, no uso más azufre puro. Compro bisulfito directamente, ¿tá? Ese bisulfito va a formar el complejo, ese complejo se va a precipitar, voy a poder separar y además de eso, ¿verdad?, todos los ácidos que se formaron van a neutralizarse con el óxido de calcio que voy a adicionar para formar sulfato de calcio. ¿Está bien? Entonces voy a neutralizar el medio. Entonces hoy en día ya puedo partir del bisulfito directamente industrial, compro esto y no del azufre. Y con eso evito ¿qué cosa? Evito justamente que no haya formación de ácido sulfuroso ni ácido sulfúrico. O sea, consecuentemente, el sistema es menos ácido, hay menos corrosión y también no formo estos gases, ¿verdad?, como el dióxido de azufre, que son tóxicos. ¿Está bien? Entonces hay una alternativa a ese proceso. Usar el bisulfito también puede considerarse que el azúcar no es orgánico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy usando productos químicos también, ¿verdad? Entonces, hay mucha discusión todavía sobre eso. Bueno, aquí está una torre de sulfitación, ¿verdad? O de sulfitado, ¿verdad? Donde no va, ahí eso ya es el caldo que se va recogiendo, ¿verdad?, del proceso de sulfitado, va adicionándole óxido de calcio para neutralizar. ¿Vieron esa forma que se forma? Esa capa que se forma, ahí el operario está adicionando justamente cal, parando la suspensión de cal que va a ser, o la leche de cal que le llaman, que va a ser adicionada para neutralizar ese proceso de sulfitado. Después del proceso de sulfitado, lógicamente, eso va a pasar a un calentador y después a un clarificador, que vamos a ver eso la próxima semana. Bien, entonces, muchos aspectos debemos considerar en esta primera etapa del proceso de fabricación de azúcar. La calidad de la caña es muy importante, el tenor el contenido de sacarosa tiene que ser superior, de preferencia 15%. Me interesa ver el POI, ¿verdad?, y el Brix, porque a partir de eso yo voy a obtener la pureza, ¿verdad?, de ese caldo, de esa sacarosa que está llegando a la planta. Después paso por un proceso de alimentación lavado, donde yo lavo esa caña de azúcar para eliminar la mayor cantidad de impurezas posibles. Finalmente paso a un imán que elimina metales antes de entrar al proceso de molienda. Antes de la molienda yo hago el picado desfibrado para favorecer el contacto, ¿verdad?, en los trenes de molienda, y posteriormente hago la molienda. La molienda, por un lado tengo bagazo y por otro lado tengo caldo. Recuerden que la molienda tengo agua de imbibición, ¿verdad?, o caldo de imbibición. Y eso se hace normalmente en contracorriente. Puedo tener imbibición simple o imbibición compuesta. Simple cuando solamente hago en un trapiche, ¿verdad?, y compuesta cuando hago la imbibición en varios trapiches.
Ese caldo, para clarear a un caldo verde o un jugo verde, pasa por un proceso de sulfitado, puede utilizar azufre para que finalmente entra en contacto con oxígeno para formar dióxido de azufre. Dentro de una columna, el dióxido de azufre entra en contacto con el caldo verde. Ese caldo ese azufre con el caldo va a formar ácidos que van a promover la formación de bisulfito, que se van a combinar con sustancias, ¿verdad?, que tienen grupos carboxilos. Esos grupos carboxilos son los que dan color y lo que yo quiero es eliminar eso. Entonces, hago el proceso de sulfitación y finalmente hago el encalado, ¿verdad?, de ese caldo tratado con sulfito para posteriormente pasar a los decantadores, que vamos a ver la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta por aquí, señores? Profe, sobre la caña de azúcar, Sí. ¿hay alguna variedad? ¿Cómo se sabe cuál es la que tiene mejor rendimiento? ¿Es alguna variedad o hay que hacerle algún estudio o algo así? Yo no tengo conocimientos exactos de cuáles son las variedades que se utilizan, pero tengo entendido que muchas de esas variedades de cañas ya fueron cañas modificadas genéticamente para que justamente puedan promover la mayor cantidad de acumulación de sacarosa posible. El tipo, la variedad, no tengo conocimiento de eso, pero sí, son cañas ya modificadas que dan mayor rendimiento con el eje superior, si es posible, al 15%, 14-15% en sacarosa. ¿Alguna otra pregunta sobre el proceso en sí? Bien, perfecto. Entonces quedamos por aquí. La clase de hoy termina aquí y la próxima semana continuamos con las operaciones del proceso de fabricación de azúcar.